Buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles a través de Eco 103, en Pon la radio de Eco 103, y tenemos una agradable visita, la visita del señor Alberto Cortés, que ha hecho mucho dentro de la música de habla hispana, y sobre todo, no nada más en busca de tener éxitos, sino primordialmente en busca de llevar un mensaje de reflexión con respecto a todo lo que pasa con el ser humano, la naturaleza, el amor a la mujer, el amor a las cosas y el amor a la dignidad del hombre, sobre todo. Nos da muchísimo gusto, Alberto, que estés en Veracruz. Cuando nos dijeron, va a venir Alberto, y digo, ¿vendrá o no vendrá? Porque realmente el trabajo que has hecho, el esfuerzo que has hecho por escribir y por interpretar también de algunos grandes autores latinoamericanos, hace tu agenda muy nutrida de trabajo, y el que una personalidad disponga de su tiempo para promocionar una nueva producción, la verdad nos da muchísimo gusto y bienvenido a Veracruz. Muchas gracias. Hay un punto que quiero aclararte. Yo no vengo a promocionar lo que traigo, sino sencillamente a presentarlo. La promoción corre a cargo, por supuesto, de una compañía disquera que está obligada a ello por contratos y ese tipo de cosas. Me han invitado a venir a recorrer el país, algunas ciudades del país, no todas, desafortunadamente, por cuestiones de agenda y de tiempo, como bien lo decías antes, pero para entrar en contacto con la gente que habitualmente toca nuestros discos o que pasa nuestros vídeos en televisión, en distintas televisoras del interior del país, pero que nunca tienen oportunidad de tener al protagonista, digamos, en este caso tenerlo cerca, poder charlar un rato con él, poder conocernos, saber quiénes somos, más allá de qué es lo que hacemos, ¿no? Y esto ha sido muy positivo para mí. Yo no había hecho nunca este tipo de giras. Alguna vez en la Ciudad de México he visto alguna emisora de radio, de pronto, bueno, las televisoras mexicanas de la capital, casi siempre, ¿verdad? Por afinidad y por estar presente y por ser el centro del país donde se hacen las mayores producciones televisivas. Pero no había salido nunca al interior de la República a charlar sencillamente con la gente como lo estamos haciendo tú y yo ahora esta mañana. Y encuentro que la experiencia es, si bien bastante onerosa para mí, porque es pesada, porque evidentemente uno está cambiado de horarios y de cosas y no tiene la costumbre de hablar demasiado. Sencillamente la costumbre mía es la de cantar, evidentemente, ¿no? Pero me está resultando muy positiva. Hemos estado en Guadalajara, hemos estado en la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla. Hoy vamos a estar aquí en Veracruz, mañana nos acercaremos a Monterrey. Y ya prácticamente de salida nos vamos a ir a la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, en donde me ha invitado Raúl Velasco para hacer un trabajo de televisión allí desde Honduras. Y ya regresar a casa, ¿no? Regresar a mi sitio de residencia habitual, que es la ciudad de Madrid. Pero me gustaría dejar bien claro de que no es una gira de promociones. Las promociones no soy yo quien las tiene que hacer. Yo hago los discos y ya para eso está la casa de discos. Y si encima de hacer los discos, componer las canciones, yo tengo que salir a promoverlo, entonces me los vendo yo y ya está, ¿verdad? No hace falta depender de una casa disquera, depender de una disquera para estos asuntos. Cuando dijimos esto, no es precisamente el que tú andes gestionando para que esto suene. No. Lo decimos así, pero igual le hubiéramos dicho presentar. Presentar en sociedad, que queda bastante bien. Eso suena como a quinceañeras en México, ¿no? Más o menos. Es una quinceañera tu disco. Es mi primer disco. Es mi primer disco mexicano, es mi primer disco hecho para una compañía mexicana que me contrató finalmente. Digo finalmente porque hacía tiempo que querían hacerlo y por circunstancias no había podido concretarse ese asunto. Y si te parece, te narro cómo es la historia completa. Esto nació, yo era artista Hispavox durante muchos años. Hispavox es una compañía española, una compañía familiar española. Hasta que un buen día vino la clásica multinacional y se la comió. El pez grande se come al chico, la multinacional es la EMI de Londres, compró la compañía Hispavox. La nueva dirección no quiso contar conmigo, entendió que yo era un artista pasado de
desfasado que ya no tenía por qué seguir grabando discos conmigo y olímpicamente, con elegancia, eso sí, con la clásica elegancia inglesa, me dieron una leve patada en el culo y me sacaron corriendo de la calle, de la compañía discográfica. Tiempo después firmé con otra compañía que se trata de Polygram. Estuve durante 3 años bajo contrato con Polygram, habíamos firmado un contrato de 5 años y el infortunio también se unió a mí, puesto que la gestión de esa compañía, especialmente en México, que es un país muy, muy especial para mí. Especialmente aquí la disquera no funcionó en la medida que yo esperaba. La política de la disquera, la gente son siempre buena gente en todas partes. Pero la política no fue la más apropiada, fue un tiempo desafortunado. Desperdiciaron 3 producciones que a mi juicio eran extraordinarias, y de hecho lo son, porque en Argentina dieron un resultado estupendo y en España también. Y entonces me asusté mucho y les pedí la rescisión de contrato, y los chicos de la EMI me pidieron, los de mi Capitol de México, que por fin era el momento de que yo firmara con ellos. Y heme aquí con este Aroma, que es la nueva producción que acabamos de hacer con Bebu Silvetti y que ya ando presentando en Sociedad. Es decir, llego hasta Veracruz para charlar contigo y decirte que son canciones muy sencillas y que tienen la particularidad de estar hechas con el corazón, como todas mis cosas. Eco 103. ¿Qué trae esa canción, esa letra? Mucha gente le puede dar diversas interpretaciones, pero ¿cuál es realmente la intención de esa letra? Es la historia de una infidelidad. El hombre se va a trabajar por la mañana y su mujer, tan pronto el hombre se va, se prepara y se va a la casa de su amante. Y pasa el día, o la tarde por lo menos, con el amante, disfrutando de un erotismo que es incapaz de tener con su marido. Y vuelve antes de que el marido regrese a casa. Esa es la historia global. Esto no presenta, por supuesto, a primera instancia una imagen de una mujer desalmada que le pone los cuernos al marido, que es la visión masculina del asunto, ¿no? Pero pensando seriamente en esta circunstancia, uno piensa, ¿por qué una mujer tiene que llegar a semejante extremo? ¿Por qué una mujer que amó y ama profundamente a un hombre, porque si no, no viviría con él, si no, no se hubiera casado con él, de pronto tiene que utilizar el recurso de un amante? Es porque evidentemente esa mujer es una mujer insatisfecha. Por más que viva en una jaula de oro, por más que viva en una casa espectacular y que tenga hijos magníficos y que vaya a magníficas escuelas y que tenga su posición social, evidentemente es una mujer que no está atendida adecuadamente desde el punto de vista sentimental. Y es cierto, la velocidad en que vivimos en nuestro tiempo hace que los hombres nos ocupemos más de nuestros negocios, de nuestros asuntos, que de nuestros afectos. No solamente con las mujeres nos pasa esto, con nuestras esposas, nos pasa con los amigos, que no nos vemos casi nunca, y cuando lo hermoso es compartir la vida con los demás, la vida con uno solo, la vida de uno solo es muy fea, no vale la pena vivirla. Lo que tiene de bueno la vida es poder compartirla. Entonces, perdemos el tiempo en agigantar nuestros negocios como si tuviésemos el afán absoluto de llegar a ser los más ricos del cementerio. Y cuando llega el momento de atender a nuestros afectos, resulta que a veces es demasiado tarde. Nuestra mujer, en el caso de esta canción, la protagonista de la canción, cae en un pozo de soledad, y el único cabo que tiene para salir es la que le tiende otro hombre que la atiende adecuadamente. El problema de que la mujer tenga un amante es que tiene que subdividir su corazón en 2. Y a su vez, el amante tiene la posibilidad de enamorarse perdidamente de esa mujer también. Y entonces hay un triángulo muy extraño en donde los 3 salen perjudicados. Bien, pues escuchamos Aromas con Alberto Cortés.
Eco 103. Con nosotros Alberto Cortés, y le agradecemos mucho a Alberto Cortés que presente su producción en Veracruz y que nos visite en este día, que además es un día tranquilo, un día de no mucho calor. El calor está intenso porque hay carnaval en Veracruz, Alberto. Bueno, digamos que el calor es intenso porque la gente es una gente caliente en Veracruz, mucho más que lo que pueda producirnos el clima o nos pueda dar la circunstancia de la región geográfica que habita toda la gente en Veracruz. Eco 103. La gente es caliente, la gente es linda, la gente es cálida, la gente es sensacional, ¿no? ¿Has estado en conciertos en Veracruz? Sí, sí. Y se nota que no en vano de esta tierra salen grandes músicos y grandes cantores como Don Agustín y como tantos otros. Platicamos el viernes con Raúl Velasco, vimos la participación del domingo pasado, no ayer, y pues fue muy emotiva. Con la guitarra interpretaste parte de algunas de tus canciones, y a Raúl Velasco le dijimos, tendremos la visita el próximo lunes de Alberto Cortés, ¿qué le preguntaría? Y él empieza a platicarnos muchas cosas. Lo oímos. Vamos a tener el próximo lunes en Eco 103, que es la estación para la cual nos concede esta entrevista, Alberto Cortés. Vi el domingo el programa. Realmente la participación de Alberto Cortés fue muy emotiva. La sensibilidad de Raúl Velasco se notó en ese momento, y vamos a tener a Alberto Cortés el próximo lunes a las 10 de la mañana en Eco 103. ¿Qué le preguntaría a Alberto Cortés para Eco 103 usted? Fíjate que yo no podría planear nada, porque con él más que entrevista es una plática siempre, una plática de sensibilidad, como ocurrió el domingo pasado. Yo no tenía preparada una entrevista, pero sus canciones, las vivencias que hemos tenido juntos, mi crecimiento interno, que ha ido también pues al parejo con el desarrollo de su poesía, de su canción, de su gran capacidad de comunicador espiritual, pues es lo que me hicieron emocionarme, porque esa canción de Camina Siempre Adelante, efectivamente cuando yo llamé a mis hijos para que escucharan ese mensaje, era un mensaje, era una propuesta nueva, era algo de lo que no se hablaba en ese tiempo y que Cortés había incorporado a su repertorio. Entonces, qué mejor que un chico a través de la música aprenda, ¿verdad?, que hay que caminar siempre adelante, ¿verdad?, y siempre con la frente en alto y siempre buscando nuevas metas. Entonces, por eso senté a mis hijos y por eso me quebré, porque recordé que ese mensaje que yo les di en esa ocasión, que esa pequeña partecita de su educación a la que me ayudó Alberto Cortés, dio frutos, porque pues, el mayor, te digo, pues, y es constructor, vive en Cuernavaca, tengo 2 nietos con él y es un muchacho sano, optimista y también camina para adelante. Arturo trabaja conmigo y como productor de los eventos de belleza y camina siempre adelante. Ahora ya me corretea tanto que le digo, espérame, no me hagas correr tanto ahora atrás de ti. Mi hija Claudia pues va muy bien, mi hija Karina en este momento está empezando a modelar y sus metas de ella pues no son ser una modelita, sino que está pensando ya en París y en ir a Nueva York y en hacer las cosas en grande. Y Diego, mi hijo, pues es un ser espiritual fuera de serie, y yo creo que en ese aspecto pues va a ir muy bien. Entonces, todos estos hijos que van caminando hacia adelante pues vinieron a mi pensamiento y a mi sentimiento en ese momento, y fue lo que me quebró, ¿verdad? Entonces, con Alberto Cortés vas a tener una plática con mucha sustancia, y él es un hombre muy culto. Yo no soy un hombre culto, él sí lo es. Él es un hombre muy profundo, y vas a platicar y va a dejarle a todos nuestros amigos radioescuchas un sedimento sentimental y espiritual muy rico. Así que un saludo desde aquí a mi querido Alberto. Además, Alberto Cortés escribió un tema ecológico sin pensarlo. Lo escribió hace 20 años y ahora es un gran éxito, Mi árbol y yo, ¿no? Sí, también le estrenó en el programa y también llevé a mis hijos. Porque además el árbol está vinculado, sobre todo los que hemos nacido en provincia, cuando sí sembrábamos árboles y el árbol tenía que ver con nuestras vidas en el patio de nuestra casa,
pues entonces hay muchos vínculos emocionales con el árbol, ¿no? Y quién nos iba a decir, ¿verdad?, que era una invitación para que todos sembraran un árbol y no los destrocen como suele suceder, que los chicos juegan y les arrancan una rama sin darse cuenta que el árbol también siente, que ese árbol está vinculado emocionalmente a ellos, porque el árbol forma parte de nosotros y nosotros formamos parte del árbol dentro de lo que es la conciencia unificada del universo. Muchas gracias, el saludo de Raúl Velasco para Veracruz. Bien, pues escuchamos lo que dice. ¿Hace cuántos años el tema de Mi Árbol y Yo? Yo dije que 20, pero... Sí, más o menos debe ser eso. 20 años. Pero es admirable lo de Raúl. La circunstancia de la vida, por cuestiones que muchas veces uno no propone, pero sí dispone, hicieron que estuviésemos un tiempo alejados, Raúl Velasco y yo. No enfadados, ni mucho menos, pero sí alejados. Yo no iba a su programa, él no reclamaba mi presencia en el programa, y también por razones comerciales. Hubo un tiempo en que yo iba con frecuencia a Cuba a cantar, y que hay ciertas zonas de Estados Unidos donde pasa el programa Raúl Velasco, donde mi presencia era mal vista por el simple hecho de ir a cantar a Cuba. Entonces Raúl tomaba la precaución, evidentemente, de no llamarme, y yo, por supuesto, me quedé, como decimos los argentinos, en el molde, esperando a ver las circunstancias que apareciese para poder volver al programa de Raúl. Ahora se dieron las circunstancias, porque he ido varias veces a cantar, a Miami concretamente, y me expuse a la consideración de los periodistas cubanos que viven en Miami, que me dijeron de todo, hasta degenerados llegaron a decirme, por el simple hecho de que yo iba a cantar a Cuba, lo cual evidencia una falta de respeto a la libertad de los demás, importante, por más exiliado que sea, por más exiliado que uno sea, por más en el piso que uno esté, por más en el fondo de un pozo que uno esté, no debe perder la dignidad. Y algunos periodistas la perdieron, especialmente con aquellas personas que tuvimos, cometimos el pecado de ir a cantarle a los exiliados internos que hay en Cuba. Porque un exiliado en Miami, también es triste el exilio, porque siempre es triste el exilio. Un exiliado en Miami o en Veracruz o en cualquier ciudad en donde tengan opciones para poder trabajar y tengan opciones para poder moverse, tengan opciones para poder vivir confortablemente, para tener a sus hijos en buenos colegios, o de pronto disponer de vehículos para trasladarse de un lado a otro, o poder ir a ver el espectáculo que les dé la gana. Es un exiliado, pero es un exiliado que tiene todas esas opciones. El exiliado interno de Cuba no tiene nada, no tiene absolutamente nada que hacer más que aquello que les propone el gobierno. Es decir, si el gobierno deja entrar a Alberto Cortés, lo escucharán. Si el gobierno no deja entrar a Alberto Cortés, no escucharán a nadie. Escucharán a los cubanos, a los artistas cubanos, muy buenos algunos, fantásticos, pero que siempre están dando una consigna política que es favorable a la revolución. En consecuencia, fui a cantar a Miami, me sometí al juicio de los señores periodistas, muy brillantes algunos de ellos, pero afortunadamente salí adelante y ya he ido 3 o 4 veces a Miami desde entonces, y sin ningún tipo de problemas, porque los que realmente están enfadados con los que vamos a cantar a Cuba son los cubanos que se fueron de Cuba en el origen, allá hace 30 años, cuando Fidel entró en La Habana, y a uno le hace sospechar de que se fueron, no porque Fidel fuese comunista, sino porque eran batististas en aquella época, estos señores que se fueron originalmente cuando llegó la revolución. Porque Fidel se declara comunista 3 o 4 años después de haber tomado el poder. En consecuencia, es muy sospechoso todo eso. Y yo lo siento, pero nadie dispone de mi libertad. El único que dispone de mi libertad soy yo. En consecuencia, ya pasó esa época, y ahora Raúl Velasco y yo estamos otra vez, nos hemos requerido mutuamente, he vuelto al programa, y me enorgullece mucho escuchar estas palabras de él. Pues evidentemente siempre creí que Raúl era un hombre muy sensible, y evidentemente lo es, ¿no? No ha dejado de serlo, y esto habla muy en su favor y muy en el tiempo que lleva haciendo un programa de televisión que ha gozado desde el principio del gusto del público,
y no se ha movido, es decir, al contrario, ha crecido. Esto significa que la cosa funciona, porque si no, querido amigo, nadie se queda tanto tiempo gozando del aplauso del público. Esto es porque la gente lo quiere y eso es muy importante. Eco 103. Alberto, tus letras siempre llevan, y las letras que interpretas de otros autores como Facundo Cabral, como Violeta Parra, ¿no? Siempre llevan un mensaje, pero el mundo en que vivimos es un mundo que no camina, que galopa, y que la dinámica en la que vivimos es realmente increíble por las situaciones que se viven, económicas, políticas, sociales, culturales. Tu música, ¿cómo la siente Alberto Cortés? ¿Logra algo de lo que dice, de lo que busca, o es simplemente el gusto o el placer de decirle a los demás, esto podría ser así, mejor, ¿no? Es muy inteligente tu pregunta. Eco 103. Yo no te sabría decir si lo hago por un masoquismo intelectual personal o lo hago porque realmente siento la necesidad de decirlo, porque creo honestamente de que pueden mejorarse las cosas. Me voy a tirar más por este lado. Mi masoquismo intelectual a veces lo suelo gastar leyendo a algún autor que no me interesa, o que termina por no interesarme, ¿no? Entonces yo creo honestamente que sí se pueden modificar las cosas, que no la vamos a modificar, que mi canción no va a modificar nada, también es verdad. Mi canción en todo caso lo que puede lograr es despertar alguna conciencia que otra por ahí, pero de ninguna manera va a modificar las cosas. Las cosas se modifican con hechos, no con palabras. Y son los responsables, nuestros políticos son los responsables de modificar las cosas. Las personas que nosotros contratamos para que nos manejen, las personas que son nuestros empleados, desde el gobernador o desde el presidente de la nación hasta el último funcionario. Y digo son nuestros empleados porque pagamos los impuestos y ellos cobran de allí sus sueldos y pueden mantener a sus familias. Y son nuestros empleados porque se han comprometido a servirnos, se han comprometido a mejorar las cosas. Y en todo caso la voz del cantor se levanta para decirle a ese señor que no ha cumplido, a ese señor que está haciendo mal uso de un poder que le ha sido conferido por nosotros, que él no lo obtuvo por sí mismo, que le ha sido conferido por nosotros, que hemos llegado a creer en su campaña electoral de que él es capaz de manejar adecuadamente ese poder. Y eso es lo que yo trato a veces de decir, y por eso a veces la gente confunde mis canciones, dice... No, pero Cortés es un tipo político. No, yo soy político, evidentemente, porque todos vivimos, para convivir es necesario la política. Pero una cosa es la política y otra cosa son los dogmas, y otras cosas son las ideologías. Yo en ningún momento he expuesto a través de mi música ningún tipo de ideología. Yo no sé cuál es la solución de los problemas. ¿A dónde están las soluciones? Yo no sé, porque no soy un político, no soy un experto en averiguar cómo se resuelve el problema de la carretera de Veracruz a México. Yo no lo sé, eso lo tiene que saber un experto. Pero sí yo le reclamo al señor que me sacó a mí una cantidad importante de impuestos para cobrar su sueldo, que por favor me explique por qué no se ha hecho la carretera o la autopista de Veracruz a México. Eso es lo que yo quisiera saber, nada más. En consecuencia, estoy reclamándole a mis empleados que me cuenten eso. Y lo hago desde la óptica de mis canciones que tienen la particularidad, alguna de ellas, de decirle, por ejemplo, a la gente hasta cuándo seguiremos esperando que amanezca de una vez el nuevo día. Ya está bien de proclamar que está llegando cuando queda tanta noche todavía. Y que no nos engañen, que no nos vendan gato por liebre, ¿no? El problema que se presenta es que las palabras no tocan a la gente, no la tocan físicamente y a alguien que se vea afectado. Por ejemplo, hay un tema de Facundo Cabral que se llama Pobre mi patrón, sí, que tal vez cuando lo escuche algún empresario que es tirano con sus empleados y que además trata de explotarlos y darles poco, cuando lo escuche se sienta afectado un momento, pero luego, ok, no pasa más de ser una canción, ¿no? Bueno, fíjate que en ese caso sí, porque Facundo es bastante subjetivo hablando. Pero cuando tú hablas con la objetividad de lo que yo te estaba diciendo antes, diciéndole, cuando ves que
Cuando piensas lo que cuesta cada bomba, cada avión, cada carro de combate, mientras mueren tantos niños en la sombra, como espectros acosados por el hambre. Estás hablando de algo objetivo, se están muriendo niños, porque hay un montón de señores que gastan en bombas y en armamentos y en cosas por el estilo. Entonces estás hablando de algo objetivo. Esta canción que te menciono, ¿Hasta cuándo?, fue sugerido, aunque digan que no, luego en España, los socialistas, fue sugerido por el gobierno socialista de que dejase de sonar en las emisoras de radio, porque en un momento se convirtió en un arma peligrosa para ellos, en tiempos electorales. En consecuencia, las palabras a veces son palabras, efectivamente, no nos tocan, pero a veces pican, y donde más le suele picar a los políticos, que es en el trasero. Eco 103. Alberto, la ideología de lo que haces, hablamos ahora de ideologías, de dogmas, de política. La política en los seres humanos es necesaria para poder establecer un vínculo de comunicación bueno, pero la ideología de Alberto Cortés... Me interesa el ser humano por sobre todas las cosas. El ser humano que es capaz de generar una ideología. Las ideologías no vienen solas, las ideologías están generadas por mentes inteligentes. 103. En consecuencia, me interesa la mente anterior a producir esa ideología. Desde el punto de vista político, yo te digo que los grandes fracasos de la humanidad se lo debemos agradecer a los políticos. ¿Cómo es posible que después de 80 años de dictadura comunista en todos los países del este, de pronto salga un señor diciendo, no, mire, estábamos equivocados, el asunto no era así, ahora lo que nos conviene es la sociedad de consumo? Oiga, y la cantidad de muertos que han habido allí. ¿Cuántos murieron por esa ideología? ¿Cuántos sacrificaron su vida por una ideología? ¿Cuántos sacrificaron sus placeres y sacrificaron a sus familias por esa ideología? ¿Cuántos pasaron hambre y pasaron todo tipo de necesidades por esa ideología? Para que después de 80 años aparezcan 4 señores y digan, no, esto no era así. Vamos a... Bueno, esto es un cachondeo. Esto es una tomadura de pelo brutal, diabólica, que nos han hecho. Es lo mismo que si mañana apareciera el presidente de Estados Unidos y dijera, no, mire señores, ya el valor del dinero no tiene más valor. Ahora ya no tenemos más dinero, vamos a trabajar todos para el Estado. Oiga, ¿cómo dice usted? Pero si usted ha estado defendiendo todo lo contrario a lo largo de toda su vida y a lo largo de toda nuestra existencia. También te digo que si fuera necesario lo harían, porque los políticos en ese sentido, no disponen de moral, no saben lo que es la palabra moral. El mensaje que llevan tus letras y las letras de algunos amigos tuyos, en lo personal admiro mucho a Violeta Parra, Facundo. Las compañías disqueras no encuentran dentro del mundo plástico de la música que se da en muchas partes, en donde sale algo, lo venden y ya, y no aporta nada, sino simplemente es amor de un día. Las compañías disqueras no producen esto, no apoyan a la gente que está tratando de llevar un mensaje, porque piensa muy subjetivamente 1, 2 o 3 en una compañía, dicen, no, es que esto no va a funcionar, ¿no? Por eso, Almafuerte decía que también para ser santo hay que ser listo. 103. Uno tiene que tratar de escribir canciones de tal manera que parezca que son canciones intrascendentes. Y resulta que detrás hay un texto que está reforzando una no intrascendencia, es decir, una trascendencia. Trascendencia que sea breve, pero trascendencia. Hoy en día la música se ha dividido claramente en música industrial y en música popular. La música industrial es esa desechable que se hace cotidianamente, que se crea cotidianamente, se crean artistas y que duran lo que un chocolate en la puerta de un colegio. Y bueno, esos durante determinada cantidad de tiempo funcionan y después aparecen. Y nos olvidamos absolutamente de ellos, ya no sabemos más quién era. Y luego está la otra música, la música popular, la que intentamos hacer aquellos que caminamos por la vida mirando a nuestros costados. No solamente hacia adelante, sino hacia los costados también, y a ver qué sucede, ¿no? Y hasta incluso mirando hacia atrás a ver si alguien nos sigue. Ese asunto es la música popular, la crónica cotidiana, sentimental de la vida de la gente, de las ciudades, de los pueblos. Y entonces,
utilizamos a veces la sociedad de consumo y sus medios, los medios informativos, los medios de comunicación, para hacerle entender a la gente o recordarle a la gente que a pesar de la música industrial, todavía seguimos peleándola los que tenemos intenciones de hacer canción popular en serio, ¿no? O sea, quedarnos con la base intelectual y sensitiva de la sociedad, ¿no? Eco 103. La libertad que tiene Alberto Cortés para expresar lo que siente y lo que piensa no te ha traído problemas, independientemente de tu música, sí, al momento de hablar, ¿no? Problemas en Argentina. Argentina ha pasado por etapas difíciles y se medio compone y ahí va. Y yo creo que no es solamente Argentina, sino América Latina. ¿No te ha traído problemas? Esto lo recuerdo porque sucede siempre, ¿no? Me acuerdo de Alfredo Zitarrosa, uruguayo. Estuvo viviendo mucho tiempo en Argentina por problemas que tuvo que salir de su país porque era no deseable. Bueno, yo hace 30 años que vivo en España. No me fui por razones políticas, pero durante el tiempo de la dictadura militar argentina, de las muchas dictaduras militares argentinas, de la última especialmente, yo fui a Argentina. Otros se negaron a ir, caso Serrat, que no quiso ir a cantar porque decía que tenía muchos amigos comprometidos y que era peligroso su presencia en Argentina. Eco 103. Yo fui, porque yo creo que es durante las dictaduras, cuando hay un dictador que está manejando por la fuerza a un pueblo que no quiere esa fuerza, que no lo ha llamado, que nunca lo convocó, pero que él se presentó ahí para decir que era el salvador de la patria, por la fuerza, por supuesto, es en ese momento cuando todos están callados, cuando las emisoras de radio se callan, las emisoras de televisión se callan porque están manejadas por el Estado, por ese estado de fuerza, es cuando sale el cantor y tiene que llegar el cantor a traerle por lo menos un rayo de esperanza a la gente. Eso lo he hecho, me ha costado muchos disgustos, pero lo he hecho. Y han habido compañeros, entrañables compañeros, grandes compañeros, que han ido más allá todavía y han puesto el pecho. Y así les ha ido también, se los han roto. Por eso, también para ser santo hay que ser listo, lo que decía el más fuerte. La presencia de los militares en Argentina, que viene desde la época de Perón, que también era militar, por si alguno se olvidó, ha sido la destrucción sistemática del país. Ha estado perfectamente bien manejado por los estratos de poder más altos. Eso probablemente ha sido una destrucción sistemática del Pentágono, puesto que Argentina era un país era peligroso para Estados Unidos por su producción, por la producción de cereales y la producción de carne que tenía en aquellos tiempos. Entonces ha tenido una serie de lameculos, porque otra cosa no se les puede llamar a estos militares que estuvieron en el poder en la Argentina y lo tomaron sin que nadie los llamara, insisto, que le han hecho el caldo gordo y han conducido al país a un desastre económico que todo el mundo da por, qué sé yo, todo el mundo se asombra. ¿Cómo es posible que la Argentina, un país tan rico, esté en la situación económica que está? Bueno, ahí está, esas son las razones. 40 años o 50 años que vienen destrozándola, comiéndola, mordiéndole los talones, como las alimañas, armándose para hacer guerras que solamente ellos entienden, o para sencillamente utilizando las armas para destruir al propio pueblo argentino. Entonces, esos son los gestores de las situaciones económicas de la Argentina y de la caída tremenda de la Argentina. Y son en esos momentos, cuando están estas gentuzas en el poder, es cuando llega el cantor y le recuerda a la gente que queda la esperanza, de que un día va a amanecer y ya no van a estar, y vamos a poder abrazarnos y seguir haciendo el amor como se tiene que hacer y seguir mirándonos a los ojos como se tiene que hacer. ¿Crees en que ese tiempo llegará? Ya llegó. Ya estamos afortunadamente en una democracia que ha sabido desmantelar, por lo menos hasta ahora, las opciones de poder que tenían los militares argentinos. Es decir, el militar llegaba a general y de ahí a presidente. Era un título más militar, ¿no? ¿Pero por qué llegaba a presidente? Porque tenía todo en su poder, tenía todo el poder económico que tenía el Estado. El Estado ahora se
se está desgranando completamente, se está quedando en un estado de control, no en un estado de manejo. No un macroestado, sino un microestado, pero muy rico. Y es eso lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo inteligente, ¿no? Es decir, vender todo lo que tiene el Estado y que lo maneje la actividad privada. Eco 103. Alberto, ¿cómo nacen las canciones que haces? Hay canciones que hablan de amor, y hay canciones que hablan del ser humano y de los problemas que vive el mundo. ¿Cómo nacen? Platicaba en alguna ocasión con algunos jóvenes compositores, me decían que... No estoy comparando, no estoy comparando, Alberto. Me decían, no, pues componer es trabajo. Es decir, quiero hacer una canción sobre esto y sentarse y hacerla. Bueno, hablaba con Armando Manzanero y él me decía, no, eso nace, tú debes de sentir lo que vas a hacer, no puedes pensar, voy a escribir sobre esto nada más, sino debes de sentir la temática de la canción que pretendes escribir. Por supuesto, esa es la base, pero además de eso hay un oficio, el oficio de escribir. Tú tienes un programa de radio en Eco 103 porque eres un profesional de esto. Has tenido que aprender a usar unas herramientas, las herramientas necesarias para poder desarrollar tu trabajo. Es decir, manejar adecuadamente el idioma, tener una buena voz, etc. Los que quieran componer tienen que adquirir herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? El idioma, tratar de manejarlo de la mejor manera posible, y el otro idioma, que es la música, también tratar de manejarla de la mejor manera posible. Cuando uno tiene talento, y si no tiene esas herramientas, de nada le sirve el talento. El talento sin herramientas no sirve. A Picasso no le hubiera servido de nada tener el inmenso talento que tuvo si no hubiese aprendido a manejar un pincel. A Cervantes no le hubiera servido de nada todo el talento que tuvo, ni hubiera podido jamás escribir el Quijote, si no hubiera tenido una herramienta que es el idioma, es decir, escribir, saber escribir adecuadamente. Entonces todo necesita una herramienta, todo talento necesita una herramienta para desarrollarse. Y en el caso mío, pues yo desde niño he ido a estudiar el piano, a aprender los signos de la música, el idioma de la música, y luego he leído y soy un lector empedernido, ¿no? Y eso, por poco que te quede en una lectura, si eres un buen lector, pues vas aprendiendo a manejar el idioma cada vez mejor, ¿no? Y luego te exiges a ti mismo. Lo más difícil en una canción es la síntesis. Tú puedes explicar la idea que quieras, pero luego la tienes que sintetizar al espacio de 3 minutos de una canción, y eso es muy difícil. Pero vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Le estamos dando una lata terrible. Sí, ¿verdad? ¿Cuál escuchamos? ¿Acera de Sol, te parece? ¿Acera de Sol? Sí, me encanta, realmente. Se me hace no sé, en vivo me imagino una gran banda y la letra es muy interesante, Acera de Sol, platícanos. Bueno, es sencillamente una postura. De la misma forma que algunos seres humanos caminan por la sombra, yo invito a todos mis amigos y a todos los que tienen ganas de ser personas respetables, que caminen por la acera de Sol, por el lado del sol de la acera, en donde nos podemos encontrar todos. Eco 103. Alberto Cortés, en Eco 103, de verdad nos da muchísimo gusto. Es una responsabilidad grande entrevistar a Alberto Cortés. No. Yo lo siento. Nada de eso, muchacho. Todo lo contrario. Es un tipo sencillo. Exacto. Alberto, ¿qué hay en la privacidad de tu vida? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Bueno, leo todo. Empiezo a leer todo, vamos a decir así. Eco 103. En la tercera o cuarta página de un libro ya me doy cuenta si eso me va a interesar o no, y lo sigo o lo dejo. Porque descubro el estilo literario que tiene el autor, y si no es coincidente con mi forma de ver las cosas, pues prefiero no gastar ese tiempo en algo que me interese más, ¿no? En cuanto a escuchar, no tengo muchas oportunidades de escuchar porque tengo mucho tiempo, me dedico mucho tiempo a escribir. En consecuencia, mis tiempos de escuchar suelen ser los aviones, suelen ser los hoteles, en donde llevo
mis pequeños instrumentos, estos diabólicos instrumentos de soledad que se llaman Walkman y esas cosas. Digo diabólicos instrumentos de soledad porque cuando el hombre más se encierra a solas con la música, algunos que lo tomamos como en mi caso, pero hay otros que se lo toman en serio y eso es grave, ¿no? Entonces, lo que hago es escuchar bastante en los hoteles, ¿no? Por la noche. Prefiero eso a ver la televisión, por ejemplo. Bueno, escucho un poco de todo. Música de cantautor, música de autores que me interesan escuchar. ¿Quiénes? Sabina, por ejemplo, me interesa escuchar. Ahora, por ejemplo, estoy interesado en conocer a un tal Arjona que me han dicho que canta bastante bien, que tiene cosas buenas por acá. He conseguido su disco y todavía no lo escuché, pero lo voy a escuchar, no sé, a lo mejor esta noche o mañana. Por supuesto, siempre Serrat me acompaña Joan Bautista Humet, me acompañan las cosas de Guadalupe Trigo, me acompañan las cosas de Ali Primera, me acompañan las cosas de Facundo Cabral, me acompañan las cosas de Víctor Heredia, de Juan Carlos Baglietto, etc. Hay una serie de hombres que me interesan mucho con lo que hacen. Bien, pues vas a escuchar a Arjona. Arjona, uno de los temas que tiene, dice que Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Qué piensas de esto, Alberto? No soy el Cristo Dios que te perdona, soy un Cristo mejor, el que te ama. Eso pienso yo de Cristo. Y todas las demás cosas que se digan sobre él. Hay gente que lo considera un Dios, hay gente que lo considera un hombre. Que yo hice un trabajo sobre Cristo hace tiempo, con un poema de Pedro Bonifacio Palacios que decía: Jesús de Galilea, para mí no eres Dios, eres solo una idea de la que marcho en pos. No me humillo ni ruego a tus plantas, Jesús, y llego a ti como un ciego que va en busca de luz. Eco 103. No le niegues al mundo la gloria de tu ser, que en su vientre fecundo te engendró una mujer. Ah, si fuera divino el destello de luz que alumbró tu camino, ¿qué valdría tu cruz? Pastor de la gleba, sabio teorizador de la turba que lleva el signo del dolor. Tu doctrina redime, de ella vamos en pos. Como hombre eres sublime, pequeño como Dios. Y es verdad, Cristo como Dios es pequeño, porque ya lo tenemos a Dios, los que creemos en Él. En consecuencia, el Cristo rescatable, el Cristo profundo, el Cristo definitivo es el Cristo hombre, el que caminó sobre el mar, el que nos enseñó el valor de la multiplicación de los peces, el que puso la otra mejilla hasta el infinito, es decir, hasta que lo mataron, los mismos que lo adoran. En consecuencia, es una especie de parábola constante la presencia de Cristo en la vida de los seres humanos. Pero Cristo es un ser al que todos debemos tratar de parecernos. Todos debemos tratar de amar de la manera que amó Cristo. Eco 103. Jesucristo, un personaje de la Galilea del siglo cero hasta nuestros días. Eco 103. Alberto, ¿a qué tiene miedo Alberto Cortés? Pues yo le tengo miedo al dolor, como le tiene miedo todo el mundo, a la premuerte, es decir, a lo que pueda pasarme antes de morir. Ojalá me gustaría morirme de golpe y si fuera posible en mi cama, sereno, tranquilo, quedarme dormido y apagarme. Eco 103. Eso es lo que me gustaría, pero por supuesto, uno no puede andar escogiendo esas cosas. Y le tengo miedo a la mediocridad, porque se está apoderando lentamente del mundo. Están haciendo creer a todos los demás que ser mediocre es ser importante. Eco 103. Y eso es algo peligroso para los pueblos, porque cada vez somos más y cada vez es menos selectivo. Los jóvenes son cada vez menos selectivos. Y entonces lo mediocre es lo que germina en el corazón de los jóvenes y eso puede llegar a ser peligroso. ¿Y un corazón de guitarra quisieras para cantar lo que sientes? Eso es nostalgia, pobrecita mi nostalgia. La nostalgia tiene también unos valores muy, muy limitados. La nostalgia tiene el valor de sobrevivir durante el tiempo en que uno no tiene opciones ni puede llegar Eco 103. al sitio que uno añora. Pero en cuanto llegó, la nostalgia se muere, se queda ahí.
aplastadita, arrugadita, en un rincón del alma. Que me dejó tu amor, ¿no? ¿Cómo nacen todas esas canciones de amor? Esa es una canción a quién, por ejemplo, en un rincón del alma. 103. Bueno, todas las canciones de amor tienen un destinatario, ¿no? Salvo esa que fue una canción de una aventura que yo tuve alguna vez, ¿no? Eco 103. Y que, bueno, me dejó lastimada el alma. Pero no mucho. No mucho, porque ya casi está en el olvido. Si no hubiera sido por esa canción, se hubiera olvidado ya hace muchos años. Pero todas las demás canciones de amor están escritas solamente para una persona. Para la persona que comparte mi vida, que es una mujer que ha tenido la paciencia de aguantarme durante 30 años, que la amo profundamente, es mi compañera. Eco 103. Creo que cada vez más. Y que ya con el solo hecho de hablar de ella ya me emociono, porque me hace mucha falta. La quiero profundamente y creo que ella a mí también. No, estoy seguro, vamos. Eco 103. ¿Qué te hace feliz y qué te hace infeliz en este andar por el mundo, Alberto? Me hace feliz encontrarme con gente Eco 103. que valorice la inteligencia y la sensibilidad. Y me hace infeliz lo contrario, es decir, la mediocridad. La mediocridad en todas sus dimensiones. La mediocridad como un sapo del aire que de pronto nos va aplastando cada vez más. Sobre todo cuando esa mediocridad adquiere ciertos caracteres de poder. Sobre todo cuando el poder que debería ser el ejemplo, se reúne de mediocres. Eco 103. Entonces eso insisto en que la mediocridad es algo tremendamente peligroso, y eso me duele y me asusta. Eco 103. Hay algo que escribiste, Alberto, que tiene que ver con el vino. ¿Lo escuchamos? Eco 103. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Pues que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Eco 103. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena, que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba, y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. Eco 103. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces Eco 103. son bravucones hasta que el vino se acaba, pues del matón al cobarde solo media la resaca. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de esas cosas cuando más les hace falta, a los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda. Eco 103. La puta se piensa pura, como cuando era muchacha, y el cornudo regatea la medida de sus astas. Y todo tiene colores de castidad simulada, pues siempre acaban el vino los dos en la misma cama. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Eco 103. Pero qué lindo es el vino. El que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma. Que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra. Que no le falta un amigo ni noches para gastarlas. Que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara. Que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua. Eco 103. Quien quiera beber conmigo tiene una copa en mi mesa. Por supuesto. Alberto, te agradecemos de verdad esta visita a Eco 103. Ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho de Alberto Cortés. Hemos tenido el gusto de conocerte en directo, de hablar contigo y conocer un poco más. Si nos fuimos un poco más hacia lo que piensas, hacia lo que sientes, fue porque tu música la gente la va a disfrutar por siempre, y tu visita hoy a Veracruz pues no se va a dar todos los días, y queremos conocer más lo que hay dentro del pensar y del sentir de Alberto Cortés. Te agradezco mucho a ti, agradezco mucho a Eco 103 profundamente esto. Te agradezco a ti
a la dirección de la emisora. Agradezco la importancia que le dieron a mi paso por Veracruz. Y ojalá que Aromas sea la continuación de una vieja amistad que viene desde hace miles de años y que debe seguir hasta dentro de miles de años. Algo para la gente de Veracruz. Lo que tú quieras decirle a la gente de Veracruz. No se cuiden demasiado. Es demasiado aburrido andar cuidándose. Diviértanse, especialmente en este tiempo del carnaval. Y después, ya veremos qué nos trae la vida mañana. Muchas gracias, Alberto Cortés en Veracruz. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Eco 103.